Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, les saluda con especial cariño y profundo afecto para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Isaías 53 en esta ocasión, y el tema que ustedes conocen, que
Isaías 53 es la perla de las profecías, se le llama. El camino de la exaltación del siervo. Isaías 53 es el camino de la exaltación del siervo. Este capítulo empieza propiamente en el capítulo anterior, en el capítulo 52, desde el versículo 13. Ahí empiezan los sufrimientos del siervo del Señor, que es el camino que lo llevará a la exaltación. Nunca llegarás a la exaltación si no pasas por el sufrimiento. El sufrimiento es necesario. Hay que mirar, según las Sagradas Escrituras, el sufrimiento según Dios. Sí, como lo dice en Santiago 1 y 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque nacemos con la actitud y el carácter es desarrollado. Aquí una enseñanza, entre paréntesis, en lo que es la personalidad, el temperamento y el carácter. Con el temperamento nacemos y el carácter es ese. El temperamento son los rasgos del comportamiento con los que nacemos y el carácter son esos rasgos del comportamiento moldeados por el entorno. Y la personalidad es lo que mostramos. Y todo eso sin Cristo es un disparate, porque el ser humano lo que tiene es una máscara. Pero con Jesucristo el Señor hace que sea una sola cosa, el carácter, y tenemos que desarrollar es el carácter del siervo de Jesucristo, y solo se desarrolla en el sufrimiento. Desde el huerto del Edén, mis amados, recordamos que Dios le dijo al pecador, a Adán le dijo, porque pecador no había aún cuando Dios le dijo esto. Le dijo que si pecaba debería morir. Tomó Dios al hombre en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol que hay en el medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre falló, es decir, falló fue la mujer, porque los mandamientos se le dio al hombre y la mujer fue engañada, y ella le dio al marido y el marido comió. Dios le dio el mandamiento, fue a Adán. ¿Por qué le obedeció Adán a Eva? Sería que llegó a amarla más, una mujer tan bonita, una viuda idónea, hecha por la misma mano de Dios. Bueno, ahí queda esa pregunta. Lo cierto del caso es que Adán y Eva pecaron y se escondieron, y hasta hoy el hombre sigue pecando y sigue escondido de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Por eso el hombre no viene a la luz, porque le gusta hacer el pecado, porque el pecado es hipócrita, porque el gran pecado está en la hipocresía, en el orgullo, en la vanidad, y todo se hace a escondidas. Y cuando llegamos a Jesucristo, eso tiene que ser desmontado, mis amados, para que desarrollemos ese carácter noble, tierno, delicado, magnánimo, bondadoso, generoso, misericordioso, humilde, generoso, benigno, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es el hombre ideal, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que llegar a ser como Jesucristo, como lo que Dios hizo para que fuese el comportamiento del hombre. El hombre no pudo cumplirlo y no ha podido cumplirlo, pero cuando estamos en Cristo cada día morimos, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:31. Les digo, hermanos, que cada día muero. ¿A qué debemos morir? Al orgullo, para que crezca la humildad; a la avaricia, para que crezca la generosidad. Y Dios tenía desde allí un plan eterno, porque nos dice, Dios cuando hizo al hombre, es lo que se llama la presciencia de Dios, sabía que iba a pecar. Entonces, por eso en la conversación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, que es cuando lo mismo se lo preguntan a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el siervo dice, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero se cumplió en Isaías de manera inmediata, y de manera mediata o a posterior, y de manera perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: heme aquí, Padre, yo bajo a pagar por el pecador. Murió como
un sustituto. Cuando el hombre pecó, murió un sustituto, un animal. El animal era inocente y en plena juventud, de un año. Jesucristo murió en plena juventud a los 33 años y era completamente inocente, varón perfecto. Sí, y entregó su vida, pero no porque haya fallado él ni haya pecado, sino que entregó su vida por nosotros. Jesucristo es el Creador y Jesucristo es el Salvador. Jesucristo fue el que nos redimió. ¿Ha pagado otro? Nos dicen que hubo gran revuelta en los Estados Unidos porque murió este hombre afro, pero el hombre murió, sí, muy grave. Pero hay un hombre que murió por nosotros. El hombre murió, pero Jesucristo murió por nosotros. ¿Cuál es la revolución? Que la revolución fue la que hizo Jesucristo en el mundo. Venir a sacar el hombre del pecado, de las garras del diablo, para presentarnos en el reino eterno, darnos el Espíritu Santo y enseñarnos a ver las cosas con un lente diferente, no con el ojo de la carne, sino con el ojo del Espíritu, para vivir de una manera íntegra, no de una manera codiciosa, sino de una manera generosa. Entonces ese sustituto anunciaba el inocente perfecto que se llama Jesucristo. Dios tenía que castigar el pecado para poder ser justo, pero lo castigó en el Hijo. Y tenía que ser, no podía morir cualquiera, sino que tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. ¿Por qué cualquier hombre no podría pagar la deuda del pecador? Porque Dios, yo muero por los demás, pues cuánta gente se ha suicidado. Eso no es un pago, adicionalmente que mueren pecadores, pero aquí murió un inocente. Entonces Dios cargó todos los pecados de la humanidad en él y tenía que ser un hombre, porque quien debía al Padre, a Dios, el que estaba en deuda era el hombre, porque el hombre había pecado y todos los seres humanos hemos pecado. Entonces la deuda la tenía que pagar el hombre. Y tenía que ser Dios, porque se tenía que presentar delante de Dios con su sangre para decirle: Padre, he pagado la deuda del pecador. Por eso Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra y resucitó. Y cuando María Magdalena lo vio y lo fue a tocar, le dijo: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Diles a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ya después él estuvo al instante, al rato, y ahí sí Tomás vino y lo tocó, y no solamente lo tocó, estuvo 40 días con todos los discípulos y les enseñaba y compartían. Y Dios tenía que, si Dios, para ser justo, tenía que castigar el pecado. El perdón, así gratuitamente me hiciste daño y suficiente te perdono, no. Para ser justo, la evidencia de la justicia era que el pecado tenía que ser castigado. Y es allí donde se presenta el Salmo 85:10, donde dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Mira, ¿en dónde se encontraron? En la cruz del Calvario. La misericordia de Dios. Por misericordia nos perdona y nos da la salvación. ¿Y cuál es la verdad? Que el pecado tiene que ser castigado. Y la justicia, ¿qué es la justicia? La santidad de Dios y la paz se besaron. Hubo ese encuentro en la cruz del Calvario. Y ahí muere nuestro Señor Jesucristo como sustituto anunciado por el mismo profeta Isaías, como pacto al pueblo de Dios y como luz a las naciones, en el capítulo 42:6 y 49:6, que ya los hemos visto. El sustituto perfecto, como se los he dicho, hombre y Dios. Hombre porque la deuda estaba a cargo del hombre, y Dios porque tenía que ir delante de Dios a presentar la sangre, como le dijo Dios a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Entonces vamos a mirar en primer lugar el contraste entre la exaltación y la humillación del siervo. 52:13: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Mira cómo está la promesa para el siervo, que el siervo habría de ser engrandecido, ¿cierto?
Pero si vamos a mirar lo que continúa en los versículos siguientes, y entra en un proceso de sufrimiento aterrador. Versículo 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. La palabra de Dios para todos y otras versiones nos dicen: perdió toda apariencia humana. Cuando muestran el crucifijo se quedaron corticos, porque parece que se hubiera caído patinando y se peló las rodillas. Pero aquí nos está diciendo que perdió toda apariencia humana. Dice, perdió todo el parecer y toda su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Entonces hubo asombro. Mire que hay dos palabras. Hay una palabra que repite asombro en pasado, se asombraron. ¿Quiénes? Los que lo vieron en ese sufrimiento tan excesivo, asombroso y aterrador, porque a él le daban latigazos. Con esos látigos eran unos cueros que terminaban en ganzúas, eran hechas de acero y de hueso, y al golpear penetraban la piel y arrancaban piel, músculo, y mucha gente azotada quedaba ahí y moría en esos momentos del azote. Fue asombrado tanto que perdió toda apariencia humana, y todos los que lo vieron se asombraron. Pero le viene el otro asombro: se asombraron, pero se asombrarán. ¿Quiénes se asombrarán? Muchas naciones. Y de esas naciones, ¿quiénes se asombrarán? Reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hubo gran asombro. Y entonces, he aquí mi siervo, es su presencia. En el capítulo 35, versículo 4 nos dice: he aquí mi siervo será prosperado. Sí, la lengua de sabio fue la que le dio. Dice que a mi siervo Dios le dio lengua de sabio para saber hablar a los angustiados y a los afligidos, y que le dio también oído pronto, y fue engrandecido en sabiduría para aprender provechosamente, como lo dice 48, versículo 17. Has dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Jesucristo aprendió provechosamente, como dice en Hebreos 5:8, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y Jesucristo crecía y aprendía, y fue la madre y el padre que le enseñaron en su casa la ley, porque no fue a ninguna universidad, pero es el gran maestro, y no hizo maestría universitaria, como dicen por ahí, que no estudió medicina, pero es el médico y lo sana todo. Fue tratado cruelmente y fue el premio a la humildad. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Era una obediencia tan grande, tan maravillosa delante del Padre. Él lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6, y muchas veces lo dijo: no he venido a hacer la voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. La obediencia fue costosa, porque no fue por su propio pecado, sino por los pecados de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2, versículos 5 al 11, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Dios lo envió y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Busca Filipenses 2, 5 al 11. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y como lo dice en Isaías 43, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla, ante Jehová se doblará toda rodilla, lo dice el Antiguo Testamento, y ante Jesús
Jesús es el Nuevo Testamento. Jesús es Dios ante quien se doblará toda rodilla. Fue cruelmente lastimado, obedeciendo y no claudicó, no echó para atrás, no renunció a esa obediencia. Por eso se asombraron los que le vieron sufrir y se asombrarán todos aquellos reyes que le vean cuando Él regrese, el humilde carpintero en su primera venida y el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una descripción majestuosa en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos ahora entonces a mirar que desde la antigüedad vimos en primer lugar el contraste entre la exaltación y la humillación. Será prosperado, se asombraron y se asombrará. Para ser prosperado empieza el tiempo de la angustia, y este es el centro de la Sagrada Escritura, y este es el centro del libro del profeta Isaías, porque es la obra más grande, magna obra del Dios eterno, que es la salvación. Una historia tan grande de amor nunca se ha visto y nunca nos han contado. Y entonces vemos aquí en primer lugar o en segundo lugar este punto, que es que desde la antigüedad hasta hoy los hombres siguen sin creer y Dios sigue anunciando y Dios sigue rogando. Entonces vamos a ver en primer lugar en este punto el siervo despreciado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miremos el brazo de Jehová. Dice 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ese brazo, como lo decíamos, el Señor se está remangando las mangas porque va a actuar. Su santo brazo es brazo de poder. En todo el libro y por toda la Biblia Dios ha ofrecido salvación, pero el hombre se ha hundido en la ruina a causa de su pecado. Pero tercos ellos insisten en su vana manera de pensar y no quieren venir al pensamiento de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Hay doctrinas, hay religiones y hay filosofías, y revisa si entre todas esas enseñanzas que te dan en esas religiones, filosofías o artes místicas te dicen que ese Dios de allí fue un Dios creador, y te dicen allí si ese Dios es un Dios salvador. Y la única religión, si se le puede llamar religión al cristianismo, porque es una relación con Dios, en todas las religiones te dicen que tú te tienes que salvar de una o de otra manera, o por la reencarnación o siendo muy bueno. Pero la única religión que reconoce que necesita un salvador es el cristianismo, porque en el cristianismo el hombre no se salva, el hombre es salvado por Dios. El hombre está hundido en su ruina y terco sigue pensando en todas esas religiones y filosofías, y terminan diciendo Dios nos ha olvidado, como lo vimos en el capítulo 49, versículo 14, pero el pueblo de Dios dijo: Jehová, el Señor, se olvidó de mí. ¿Y qué le respondió Dios? Yo no me he olvidado de ustedes. En el capítulo 50, versículo 2 nos dice: fue que yo fui a buscarlos y no los encontré, hablé y nadie me respondió. Pero llegó la hora de ver la salvación y el brazo extendido de Jehová. Dice versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Observa el renuevo de Dios, el futuro glorioso, los altivos en el capítulo 4 miramos que ese renuevo nos está siendo anunciado desde el principio del libro, y nos dice 4:2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Los sobrevivientes de Israel, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a salvar a su pueblo Israel, y la salvación se extendería después, pero su pueblo no le recibió.
primeramente al judío y también al griego. Primeramente al judío y a los demás, dice Romanos 1, 16 y 17. Los altivos serán talados como árboles, nos dice la Sagrada Escritura. Los altivos, los soberbios, los desleales, los infieles, los prepotentes, dice capítulo 10, versículo 33. Y aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Los árboles altos, los que se han creído como sublimes, los orgullosos, los más altivos, serán cortados y desgajados. Pero nos dice en el capítulo 11, versículo 1, y saldrá de la vara un tronco de Isaí, un vástago, y retoñará de sus raíces. Es lo que está diciendo. Subirá cual renuevo. El renuevo es el vástago, el hijo, el descendiente de David. Delante de él como raíz de tierra seca. Esa raíz de tierra seca nos habla de su debilidad, nos habla que no tenía ningún atractivo, era el hombre en ruina. Nos dice que ese renuevo es raíz de tierra seca, es insignificante y débil en apariencia, como lo dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta Samuel va a ungir al rey de Israel. Le dice a Isaí, le dice: tráeme a tus hijos que vine a ungir. Y aparece el mayor, un hombre grandote, fortachón, musculoso, y dice el hombre: uy, definitivamente aquí está el ungido de Jehová, porque lo vio muy bonito. Y Dios le dijo las inolvidables palabras: no mires a su tamaño grande ni su buen parecer, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para nosotros es aprobada la persona que viene bonita, bien presentada y muy atractiva, pero el feíto lo despreciamos. Dios cambie esa manera de pensar, mis amados, y aprendamos a pensar como Dios. Por eso estudiamos las Sagradas Escrituras, y Él nos dice: y derramo mi espíritu sobre vosotros, y el desierto que eres, pensando de esa manera humana y egoísta, se convertirá en campo fértil. El campo fértil será un bosque frondoso de amor y de ternura. Niño nos es nacido, es su humanidad, Isaías 9:6. Hijo nos es dado, su divinidad, su deidad. Como lo dice el apóstol San Juan en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significa? Que la raíz y el linaje, como raíz, Él es Dios, porque Él es la raíz, es la que le da vida a lo demás. Entonces, como raíz es la divinidad de Dios, y el linaje, su humanidad, como lo dice empezando el libro de Romanos capítulo 1, que era del linaje de David según la carne. Era sin atractivo físico, nos está diciendo la Escritura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Conquistó al mundo. Hoy, para conquistar el mundo, ¿quién lo conquistan? Los bellos, los bonitos, los atractivos. Y se les abren puertas. Pero Jesucristo no tuvo necesidad de apoyarse en ningún atractivo, porque no lo necesitó. El Dios hecho hombre conquistó sin parecer ni hermosura. Trataron al siervo como trataban al esclavo. Fue menospreciado. No representaba las cosas importantes para el mundo, por eso escondían de él el rostro. Y él era el creador, el dueño del universo, como lo dice el apóstol Pedro en la primera predicación, en el capítulo 2, versículo 20, de Hechos 2:20 y siguientes. Pero ustedes, por anticipado consejo de Dios, mataron al autor de la vida.
Pues a eso vino el autor de la vida y lo estaban matando los seres humanos. Los seres humanos lo escupieron, lo violentaron, lo golpearon, lo trataron inmisericordiamente. Hemos visto el siervo despreciado, ahora vamos a ver el centro de todo el mensaje, el siervo inmolado, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos el siervo inmolado, qué tremendo es el corazón del pasaje. El siervo inocente, el siervo muere como sustituto, como moría en la antigüedad. Cada que el hombre iba en la Pascua para el perdón de los pecados y llevaba un animal sustituto, y ese animal moría en el lugar del pecador. Pero todo esto anunciaba la muerte sustituta por el sustituto perfecto, inocente y santo. Él tomó nuestro lugar. El siervo inmolado sufrió nuestros pecados. Él ganó nuestra paz. Fue castigado para que nosotros tuviésemos paz. Fue lastimado para darnos sanidad, y por su llaga fuimos nosotros curados, nos está diciendo el texto. Dios cargó en él nuestros pecados. Molido, dice la Escritura, es decir, aplastado, trillado como por una rueda, por la carga de nuestro pecado. Imagínate los pecados de toda la humanidad para aguantar todo eso. Como dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona el pecado y la iniquidad y lo sepulta en el profundo mar, porque le gusta es la misericordia, porque se duele del castigo. Él tomó nuestro lugar, el pecador, el lugar del pecador, el lugar del infractor. El infractor quedaba en paz con la ley, sufriendo el castigo exigido por la ley, pero él no pecó. Nosotros sí pecamos, nosotros nos desviamos. Él tomó el camino correcto, porque nos dice, lo repito, 48:17 de Isaías, que Él es el que nos enseña. Dios nos enseña correctamente y nos muestra el camino que debemos tomar. Como lo dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos está mostrando el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? El de la fe, mi amado. No puedes seguir por el camino de la misericordia, la bondad, la generosidad, la ternura, la integridad, la virtud. No lo puedes seguir sino después de que entres en la fe, porque ese sería un camino de obras y no puedes hacerlo plenamente o grandemente y que produzca humildad. Porque cuando una persona es muy buena en sus propias fuerzas, se vuelve orgulloso y vanidoso, y ese pecado es más terrible que los demás. De manera que el camino correcto es el camino de la fe. Cuando Dios nos está diciendo entra por la puerta estrecha, entonces creerle a Él y seguir por esa puerta estrecha, donde habrá dificultades, donde habrá estrechez, donde habrá angustia, persecución, opresión, habrá oprobios, habrá engaños, habrá fraudes en contra nuestra, pero de todo ello nos librará el Señor, como dice Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justificados, fuésemos hechos santos, íntegros delante de Dios. Y el Señor, la palabra justificación significa dikao, es una palabra griega que significa justificación, que Dios no trata al hombre pecador como al criminal que tiene que castigar, sino como al hijo que tiene que disciplinar, y lo hace de manera amorosa. El pecado es algo serio, mis amados. La rebelión es cruzar la raya prohibida, y la iniquidad es la perversión del corazón, como lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre no es ninguna bondad, mis amados. Lo dice
dice la Escritura, que es engañoso y perfecto. De manera que somos pecadores por elección y somos pecadores por naturaleza. Entonces somos, como lo dice Efesios capítulo 2, para que lo mires, y Efesios 3, desde el 1 dice que Dios mismo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de ira. Sí, y nos constituimos en hijos de desobediencia. Somos hijos de ira porque es nuestra naturaleza pecaminosa, y somos hijos de desobediencia porque nuestra naturaleza es pecar, y pecamos porque lo elegimos. Ahora pasamos, en tercer lugar, al siervo silencioso. Hemos visto el siervo despreciado, hemos visto el siervo inmolado, ahora el siervo silencioso, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tenemos aquí el siervo que con toda la angustia que cargaba a causa de la crueldad tan pavorosa, tan asombrosa, no dijo ni una sola palabra, y viendo que era un juicio injusto, porque lo capturaron de noche, porque lo llevaron a enjuiciarse a la casa de Anás, cuando ya él no era sumo sacerdote, era el sumo sacerdote, era Caifás, y lo llevaron donde Anás. Después se lo llevan y hacen el juicio religioso, y después lo llevan al juicio político, y vemos a Poncio Pilato diciéndole al pueblo, tratando de quitarse eso de encima, dice: yo no encuentro ningún pecado en él. Fue quitado de la sociedad por cárcel, porque la cárcel lo llamaba, ¿sí? Es lo que significa, por cárcel y por juicio. La cárcel lo llamó y el juicio lo llamó, y fue quitado de su familia. Fue quitado de la sociedad para juicio, para condenación y para cárcel, de un completo y total inocente, porque él no pecó. El único ser humano que ha pisado este planeta Tierra, que ha venido a esta humanidad y no ha pecado, se llama Jesucristo, y murió por la rebelión de los otros. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Entonces fue quitado de su familia, pero él, ante tanta injusticia y un juicio completamente nulo, él no quiso apelar. Callado ante Caifás, fue callado ante los ancianos. En Mateo capítulo 26, el 62 y el 63. Ante los ancianos, capítulo 27 de Mateo, versículo 12. Ante Pilatos, capítulo 27, 14. Ante Herodes Antipas, Lucas 23, 9. Ante todos fue injustamente tratado. No hallo en él ningún delito, lo dijo Poncio Pilato, y sin embargo, en el capítulo 19 de San Juan le dio una pela asombrosa, lo azotó de manera ilegal e injusta. Sí, no encuentro ningún pecado en él, y no obstante le dio una pela. Qué cobarde este gobernante, qué cobarde, cómo trata así a una persona que no cometió pecado. Pero tenía miedo, era del pueblo, era un cobarde, pero se verá enfrentado al Rey eterno, al que crucificó, al que mandó a crucificar. Allá tendrá que vérselas con él. Vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo ve venir para ser bautizado, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios aparece 28 veces en el Apocalipsis. Su sufrimiento fue al lado de los impíos, y dio paso a la exaltación con los ricos. Nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, nos dice el versículo 9. Y por último, ya para terminar, mis amados, dice que el siervo quebrantado fue el siervo satisfecho, y verá fruto. Será puesto muy en alto, como lo vimos en el primer versículo. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cuando te llama el Señor, te dice: te voy a bendecir.
pero tienes que pasar por el trillo, tienes que pasar por la prueba, porque solamente la prueba, la tribulación nos dará la formación del carácter de Jesucristo, porque nosotros venimos de manera natural orgullosos y con el rostro altivo, prepotentes y soberbios, y solamente aprendemos a agachar el rostro en el sufrimiento, y cuando Cristo está en nuestros corazones nosotros lo agachamos con humildad, y cuando obedecemos podemos levantarlo. Te haré andar con el rostro erguido, porque no hay engaño en nuestros corazones, y aprendemos a vivir una vida de integridad. El siervo será puesto muy en alto, nos dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora Dios explica que él tenía un plan eterno, y nos dice en Hebreos 13:20 que allí había un plan diseñado desde la eternidad. Aquí es donde uno dice, ¿cómo pudieron haber sido las cosas allá? Como cuando dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, sí, pero el hombre se nos va a desviar. ¿Qué hay que hacer? No lo vamos a dejar perdido. ¿Qué hacer? Hay que salvarlo. Y entonces dice el hijo, bueno, padre, yo voy y muero por él. Sí, esta es una conversación que me imagino yo que hizo allá, que a poco acostumbro a hacerla, pero es lo que conversa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando es llamado Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque en la omnisciencia de Dios, Dios sabía que el hombre se iba a desviar, y Dios tenía un plan de rescate desde la eternidad pasada. Y nos dice en Hebreos 13:20 que ahí estaba ese plan, el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él es el que pone en nuestros corazones su voluntad, hágase tu voluntad, pero nos está diciendo que por la sangre del pacto eterno, y en Apocalipsis capítulo 17, capítulo 13 nos dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es ahí donde nos dice que hay un propósito anticipado en Hechos 2, 22, 24, cuando les estaba hablando Pedro, que ya se los conté, y dijo que por el anticipado consejo de Dios ustedes mataron al autor de la vida, y por la sangre del pacto eterno, y nos dicen en el Salmo capítulo 16 también estaba esto diseñado desde la eternidad. Fue la voluntad del Padre. Dios tenía que castigar el pecado, y como ya lo hemos visto, lo castigó en su Hijo. Por eso el Hijo se tenía que hacer hombre, porque el hombre debía y el hombre era el que tenía que pagar, de manera que el hombre pagó. ¿Quién? Jesucristo. Murió como hombre, pero como Dios no murió, porque Dios no muere, ¿cierto? Y ahí fue donde nos vino a dar salvación, y Dios se presenta delante de Dios. El Hijo se presenta ante el Padre a decir y a mostrar la sangre: Padre, he pagado. Tú dijiste que el pecador tenía que morir, y yo morí en el lugar del pecador. Aquí está la sangre. Porque en el Antiguo Testamento la sangre se presentaba en el tabernáculo para el perdón de los pecados. La voluntad del Padre prosperó en Él. En Jesús nos dice que esa es la expiación, el sacrificio de Dios para satisfacer el pago por los pecados. Satanás ofreció todos los reinos a Jesús para que le adorare, pero Él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Sennacherib también le dijo al pueblo: vengan, hagan pacto conmigo, que yo les voy a dar tierras, ustedes van a tener paz y van a tener
comodidades. Nos dice que verá linaje. En Hebreos 2:13 nos dice otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Citando está Isaías 8:18, y nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que imperaba, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De manera, mis amados, que si tienes temor a la muerte, olvídate que Jesucristo venció la muerte. Si le tienes temor al diablo, olvídate que el diablo es un enemigo derrotado. Nos dice que está destruido. Hay unas versiones que dicen que lo anuló, está anulado y reducido a la más mínima expresión, y como se los he dicho, hay una orden de captura y yo la tengo en mi mano y tú la puedes tener en la tuya para que atemos a Satanás y no lo dejemos actuar. Nos dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Recuerda en Juan 19:30, cuando estaba en la cruz del Calvario, él dice las palabras maravillosas: consumado es. Y fue allí donde entregó su alma. Justificará a los que le conocen por su conocimiento, nos dice allí la Escritura. ¿Qué quiere decir? No por el conocimiento de él, sino por el conocimiento que nosotros tengamos de él, como lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Recibirá grandes honores de los grandes y de todos los vencedores. Ahí estará Jesucristo recibiendo los más grandes honores, y ya los ha recibido, porque fue exaltado hasta lo sumo y ha sido ya vestido con vestiduras de dignidad, como lo puedes buscar en Apocalipsis 1, te lo repito. La gracia es el amor de Dios que ha pagado la deuda del pecador. Quien la acepta tiene la salvación eterna. Esa es la salvación, la gracia de Dios. La justicia condena al hombre malo y justifica al bueno, pero la gracia de Dios justifica a todo aquel que cree y lo transforma. Por eso Dios llamó a este hombre de una taberna que andaba en una sola borrachera y en una sola locura, y ha venido transformando mi vida. Era un hombre orgulloso, prepotente, altivo, soberbio, vanidoso, desleal, inmoral, impuro, y Dios ha venido haciendo ese cambio. Si hay algo bueno aquí en este hombre, allí lo ha puesto Dios, de manera que no hay lugar a jactancia. Y en el Salmo 16, versículo 10 nos dice: no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi amado que me escuchas, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Él ocupó tu lugar y has de aceptarlo. Dile conmigo en esta hora: Señor, ocupaste mi lugar y yo acepto, porque si no quieres aceptar, tendrás que ir tú por tu propia cuenta a presentarte al tribunal del gran trono blanco. Pero si te presentas, irás al tribunal de Cristo, donde Cristo dirá: yo pagué la cuenta de este pecador, de este que ya no es un pecador, porque yo ya la pagué. Ahora, Señor, tienes salvación, pero vamos a ser juzgados por lo que hicimos con la salvación. A partir de ahora, hiciste lo bueno, predicaste el evangelio, le hablaste a la gente, fuiste íntegro. Hay diversidad de dones, pero ¿a qué dedicaré mi vida? Yo y mi casa serviremos a Jehová, como dijo Josué, y para mí el vivir es Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Y quiero seguir viviendo para predicarlo a Él, para vivirlo a Él y para contarle al mundo todo lo que Él ha hecho en mi vida. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por haber muerto en mi lugar. Gracias, Dios, por esa salvación tan grande. Gracias, Dios, por tan inmenso amor, que viniste a tan grande ultraje, siendo
el creador del universo, el autor de la vida, y someterte a tan cruel trato, Dios. Eres majestuoso y sublime y digno de ser exaltado. Te entrego mi vida, equípame y úsame. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, mi buen Dios, por esta enseñanza, Dios, que trae tu palabra. Ahí está escrita, Dios de la gloria. Gracias, Dios, por permitirme dar ese mensaje tan maravilloso de la muerte expiatoria, sustituta del Dios eterno en el lugar del pecador, en mi lugar, en el lugar de todos los que me oyen, Dios de la gloria, porque no hay hombre que pueda llegar, no, ni uno solo, que pueda llegar a la eternidad gloriosa con el Padre Dios y contigo, con el Espíritu Santo y con los ángeles y con todos los que se salven. No hay otro camino sino Jesucristo. Las religiones nos llevan allí, Dios. Solo tú, amado Dios, porque solo tú eres el Creador y solo tú eres el Redentor. Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón de todos los que me escuchan. Haga la obra y sea aceptada. Señor, recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Bendice mi país, el presidente, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los secuestrados. Señor, los que tienen un credo distinto y especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén, clamo por ellos. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.